lo general, los problemas de equidad de género en mujeres tienen que ver con la necesidad de empoderamiento, ¿no? Y carencia de recursos. Por lo general, cuando hacemos programas de equidad de género, hablamos de este tipo de cuestiones. De que accedan a sus derechos, que conozcan, que se permitan tiempo para sí, etc. Sabemos más de género y salud femenina, pero de problemáticas típicas, que es salud sexual y reproductiva y violencia de género. Si yo les pregunto qué saben ustedes de diabetes y género, de enfermedades coronarias y género, probablemente sepan muy poco de esto, ¿no? Porque casi de este tipo de cuestiones muy poca gente está trabajando esta temática, o se conocen pocos estos trabajos, que por suerte hay. Cada vez hay más ampliación de este tipo de agenda, ¿no? Y a nivel de investigación, a nivel de docencia, a nivel de las asociaciones profesionales, cada vez están trabajando más estas temáticas. Siguiente. ¿Qué con la salud de los varones? Con la salud de los varones, vuelvo un poquito para atrás. Por ejemplo, la Sociedad de Pediatría, en la última investigación que hicieron con UNICEF, desagregaron por sexo y leyeron por género la estadística que hicieron sobre bienestar de los profesionales. Digo, esto es un avance, antes no existía de esta manera. La Sociedad Argentina de Cardiología lanzó un número de la revista sobre género y enfermedad cardiovascular este año, que me tocó ser coeditora. El capítulo de psicosociales de la Sociedad Argentina de Diabetes está empezando a querer investigar sobre el impacto de las relaciones de género en la construcción de la vulnerabilidad para diabetes. O sea que digo, por lo menos a nivel local, digo, chiquitito, después podemos hablar de otras temáticas, pero digo, se está viendo mucho movimiento, incluso en los temas no tan típicos. Además de que hay muchas investigaciones y, digamos, muchos programas de violencia de género, etcétera, y salud sexual y reproductiva, se está abriendo el interés y los desarrollos en este campo. ¿Qué pasa con género y salud de los varones? De nuevo, la cuestión de que las especificidades de los temas de salud de los varones no se deben solo a la anatomía masculina, sino que es un interjuego entre esta anatomía, el lugar social, la prerrogativa de dominio, y en articulación con la clase, la etnia y la generación. Y ahí vamos. Los varones tienen más privilegios sociales, pero no es lo mismo un varón de sector popular que un varón de clase dominante, obviamente que no. Y las relaciones de poder que hay entre los varones de diversos grupos sociales y de diversas etnias, ¿no? El tema varones blancos, varones negros, también el tema de la elección sexual, ¿no? El tema porque también dentro de esto es un paradigma de relación entre los géneros, pero también estamos dentro de un marco de lo que se llama heteronormatividad, que es un esquema que valora como bien las prácticas heterosexuales y las promueve como valor fundamental, y ve en menos todas las prácticas que no tienen que ver con el paradigma heteronormativo. Entonces, en este sentido, hay como diferencias jerárquicas al interior de los colectivos de masculinidades. Y de hecho, los primeros estudios de género en el campo de las masculinidades vino desde los grupos no hegemónicos dentro de las masculinidades. Precisamente, fundamentalmente, de los grupos de diversidad sexual. O sea, los primeros, nosotros podemos decir que los estudios de las masculinidades son de los años 80 más o menos, y surgen fundamentalmente en los grupos que trabajan diversidad sexual. También hay otros grupos que simultáneamente empiezan a trabajar masculinidades, pero desde otro paradigma, que es el impacto que la vida urbana ha tenido sobre los varones. Esta cuestión de alejarlos del trabajo manual, de la relación con el cuerpo y con la naturaleza,
hablan del ablandamiento de los varones, ¿no? Hay como diferentes líneas dentro de lo que es el campo de las masculinidades o de los estudios de la masculinidad. Y de hecho, si, así como yo les decía hace un ratito, que los estudios de género surgen como estudios de la mujer, van virando, los estudios de género surgen en los años 60, cuando empiezan a aparecer los estudios de las masculinidades, los estudios de género empiezan a ser más amplios e incluyen estas corrientes dentro de lo que sería un tronco común. Y bien, entonces, ¿qué pasa con los problemas de equidad de género en varones? Están ligados a la prescripción de ejercicio de poder. Tenés que poder, sos del grupo de los que tienen que poder. Y las posibilidades o imposibilidades de ejercerlo. Y por lo tanto determinan más tipos de problemas que tienen que ver con los excesos y con la exposición a riesgo. Y esto es interesante porque... ¿sí? No habíamos entendido una palabra. Dale, a ver. Era riesgo. Riesgos. Exposición al riesgo. ¿Y esto por qué es importante? Porque para poder pensar estas cuestiones tenemos que corrernos de un paradigma o de una tendencia a pensar la equidad solo como distribuir a los que menos tienen y empezar a pensar que la equidad es un problema de justicia, de redistribución, y es un problema tanto de los que tienen mucho como de los que tienen poco. Entonces, digo, los que vienen del campo de la salud mental saben que la mayoría de los problemas son estos, ¿no? Los desequilibrios entre los excesos y las carencias. Bueno, en este campo también es así. Entonces, si yo me mando, digamos, un exceso fuerte, probablemente al otro día lo pague o lo pago en varios años, ¿sí? Entonces, esta es una manera que es interesante ponerla a jugar y no pensar solo que, entonces, si yo trabajo salud de los varones, pobre los varones, las víctimas. O sea, replicando el modelo siempre que equidad es carencia o es victimología. Equidad, trabajar sobre la equidad es sobre la justicia. Y no siempre yo tengo que intervenir justamente sobre alguien que es víctima, sino que es alguien que está impactado diferencialmente por las injusticias. ¿Me siguen con esto? Bien. Siguiente. Bueno, de género y salud de los varones sabemos muy poco. Porque no estamos acostumbrados a pensar esto que les decía recién, ¿no? Que cuando hablamos de equidad también tenemos que evidenciar los costos de la hegemonía, tanto para quien lo ejerce como para los demás. ¿Esto qué sería? El ejercicio del poder, el ser para el logro. Esto es muy importante en las masculinidades. Es una socialización muy fuerte en relación con lograr cosas. De hecho, por ejemplo, yo he trabajado mucho la cuestión de las enfermedades coronarias, tanto en varones como en mujeres, y uno ve en los relatos de las personas que después tuvieron un evento coronario agudo, donde es muy difícil que paren precisamente porque muchas de las cosas que están haciendo son muy importantes para sí, para los demás. Todo el mundo los entusiasma para que sigan adelante porque están en cosas interesantísimas, porque están logrando cosas interesantísimas individuales o sociales, pero que tienen un alto impacto en su salud. Entonces no es algo malo que están haciendo, es algo buenísimo, genial, todo el mundo está de acuerdo, será positivo, muchas veces, pero estos logros a veces implican digamos, un impacto muy fuerte en la salud. Por lo tanto, es muy difícil dejar de hacerlo, ¿no? Bien. Por otro lado, también hay exposición a situaciones de riesgo para sí y para los demás. Manejar a altas velocidades, meterse en lugares que dicen no pasar, ¿no? Claro.
practicar deportes a los cuales uno a lo mejor no está entrenado, no sabe, sin equipo, todo este tipo de cuestiones. Correrse toda la cancha sin entrenar, ¿no? Eso es muy típico. Bueno. Dice, empecé a nadar y nadé 20 largos. Bien. Por ejemplo, que se me viene a la cabeza. Le hacía 5 años que no hacía nada. No se reventar Bien. Una cosa así de... Bueno, o sea, que es la normalidad masculina que tiene costos, digamos, son los que después son nuestros colegas, compañeros, que al otro día están con las piernas así, están así, ¿no? Que jugué al fútbol, nadé todo, ¿sí? Bien. Entonces, y esto también hacia los demás. Si vos vas manejando y te vas a 200, digo, no solo sos vos, son los que están con vos en el auto y son los otros autos. De hecho, si uno ve, hace un estudio por sexo de los accidentes automovilísticos, ve fundamentalmente que la tasa de masculinidad de conductores es alta y la tasa de femineidad de peatones es alta. O sea, la que está catalogada como la andar a lavar los platos es la mujer. Digamos, bueno, pero ¿por qué? Digamos, la mala conductora en el imaginario, pero las mujeres tenemos menos tasa de accidentes como conductoras, ¿no? Yo te cuento que esa fue mi primera reflexión de género. Mi primera reflexión de género fue cuando yo aprendí a manejar y me di cuenta que el mundo de los autos era muy masculino, ¿no? Me di cuenta que yo tenía ciertas ideas de que me tenían que dejar pasar a mí, porque era mujer, que, claro, y que era por donde tenía que, digamos, tenía cierta espacialidad que tenía que ver con mi socialización de género y me daba cuenta que la espacialidad del manejo era otra. Y ahí dije, acá hay un tema, fue lo primero que digo, son dos mundos, ¿no? Dos mundos culturales. Fue la primera reflexión que yo encuentro como una reflexión de género, porque digo, no es solamente qué mal que mi mamá me diga que haga esto, sino que había una reflexión de que esto es algo cultural. Y yo me sentía una extranjera en ese mundo, que tenía que aprender, como cualquier extranjero, las reglas para que no me maten, digamos, o no me digan todas estas cosas. Bien. Pero es verdad que muchas mujeres manejamos diferentes que los varones, lo que no quiere decir que eso sea más riesgoso. En términos de accidentes, digo. ¿Qué? Por lo menos ponemos la luz de giro nosotras, que el hombre no lo pone. Ajá. Bueno, tienen varias apreciaciones sobre esto. Se ve que se dan cuenta que es un tema. Bien. Por otro lado, otra de las cuestiones de la hegemonía como costo para sí y para los demás es la resolución violenta de los conflictos. O sea, los conflictos existen. El tema es cómo se resuelven. Las prerrogativas de masculinidad es resolver muy rápidamente vía la violencia, no como última instancia. De todos modos, hay diferencias por clase social, ¿no? Cuanto más alta la clase social, hay como más refinamiento que a veces más frialdad también en la resolución de conflictos, ¿no? Una sonrisa muy grande y te dicen estás despedido. O sea, es altamente violento, pero con mucha clase, ¿no? Cuando a mí me dicen, por ejemplo, las mujeres se pelean mucho entre sí, son muy competitivas. Digo, sí, eso es cierto. Es cierto porque son modos femeninos, tradicionales, de dirimir conflictos. Pero también es cierto que los grandes empresarios son varones, que los que deciden las invasiones son varones. Digo, con lo cual son modos diferenciales de dirimir conflictos, pero el que sea más visible o más insoportable el te odio de las mujeres no quiere decir que el mayor refinamiento de los varones de altas decisiones no sea sumamente violento y sumamente competitivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa también con el tema del cansancio y algo que vos mencionabas antes? Estos
esta formación para la hegemonía y la construcción de un cuerpo y una subjetividad en relación con estos mandatos tiene como correlato la falta de registro del cansancio, precisamente porque un guerrero no debe notar que está cansado, tiene que seguir, ¿no? Es este tipo de construcción de cuerpo. Y por lo tanto tampoco hay un registro de los primeros síntomas de enfermedad, porque bueno, me siento mal, bueno, ya va a pasar, digamos, no. Y aparte de esta cuestión de que los hombres no se quejan, que los hombres no lloran, etcétera, etcétera, hace que desestimen los primeros síntomas o las primeras cuestiones que tienen que ver con el malestar. Y bueno, este tipo de cuestiones enferma específicamente a los varones como colectivo, pero además tiene impacto en la salud de los niños y de las mujeres. Esto se ve muy claramente en violencia de género, pero también se ve en transmisión de ITS, ¿no? Y se ve en mucho otro tipo de problemática, de infecciones de transmisión sexual, donde los modelos de la hegemonía no solamente tienen costo en el colectivo que lo ejerce, sino en los otros que tienen menos poder social de negociación en condiciones de equidad, por ejemplo, de uso de preservativo, ¿no? Y otro tipo de cuestiones. Y ni clave hablar de la violencia hacia los niños, ¿no? Y del abuso sexual infantil. Bien. Siguiente. Entonces, a mí me parece que la agenda actual debiera ser, y en algunos lugares se está logrando y mucha gente está convencida de esto, que tiene que ser una agenda para varones y para mujeres, ¿no? Una agenda de género para varones y para mujeres con sus especificidades. Sería tomar a los varones como colectivo, pensar sus problemas, el proceso de salud de enfermedad, los daños para sí y para las mujeres y los niños. Si no cambiamos los paradigmas de la masculinidad, vamos a tener que meter a las mujeres en un refugio, de alguna manera, digo, porque si queremos tener impacto sobre la violencia de género, a una la podemos meter en un refugio, a otra la podemos meter en un refugio, pero no podemos hacer un gulag o un gueto, como quieran llamarlo, de mujeres con vallas protegidas de la hegemonía masculina. Tenemos que trabajar con todos, ¿no? Porque es una cuestión relacional. Y incorporar fundamentalmente un enfoque relacional en salud, no solo individual. Por eso los paradigmas de medicina general, medicina familiar, son muy amigables para este tipo de perspectiva. Siguiente. Y acá les traje que lo tengo acá en papel, un tríptico del Programa de Política Nacional de Atención Integral a la Salud de los Hombres de Brasil, que es hay dos países en el mundo que tienen programas nacionales de salud de los varones con perspectiva de género, uno es Brasil y otro es Australia, nada más. Y lo que me parece que es interesante que plantean en esto, yo ahora lo voy a pasar para que lo puedan ver, es que dice, no importa qué tipo de hombre sos, y acá voy a poner los anteojos porque si no lo veo, bueno, ni voy a tratar, si sos responsable, si sos bajo, si sos padre, si sos corajudo, si sos hétero, si sos trabajador, si sos feliz, si sos latino, si sos un sobrino, si sos inteligente, si sos oriental, no importa quién seas, pero sé del tipo que cuida de la salud. Y esto es interesante porque nos coloca claramente en un tema que a mí me parece que es nodal en este momento histórico, que es la cuestión de la lógica del cuidado y la necesidad de subjetivar y socializar tempranamente a varones y mujeres en la lógica del cuidado de los otros. Hasta ahora la femineidad tradicional era el reservorio de la humanidad de la gestión de los cuidados. O sea, criar mujeres y educarlas desde una perspectiva tradicional garantizaba tener enfermeras, garantizaba tener madres que cocinen, garantizaba que un discapacitado pueda estar cuidado, tanto a nivel de la familia como a nivel profesional, etc. En este momento de salida masiva de las mujeres al mercado laboral,
y de idealización del trabajo rentado hace que las mujeres, no voy a hacer juicio de valor sobre esto, estoy haciendo una descripción, las mujeres cada vez más tengamos, cada vez menos, al revés, tengamos la disponibilidad para este tipo de acciones. Por otro lado, los varones no han ingresado masivamente a ese mundo. Las mujeres nos estamos retirando, los varones no ingresan, y por otro lado, por muchas razones, entre ellas el alargamiento de la vida, algo de esto estábamos hablando antes de empezar, varios de nosotros tenemos padres muy grandes, tenemos la suerte de tenerlos, pero ¿qué pasa? Necesitan múltiples cuidados, ¿no? Todo lo que es los cuidados domésticos de la familia, con hijos y familias sumamente ocupados. Entonces, en este sentido hay una necesidad cada vez mayor de cuidar gente y de gente que necesita apoyo, ¿no? Que esto podría ser adultos mayores, discapacitados, niños, alguien que se enferma, nosotros mismos cuando nos enfermamos, y cada vez menos gente dispuesta a ejercer esas tareas. Entonces, tener como idea que trabajar en salud de los varones es que parte de esto no es identificar los problemas solamente de salud, sino cambiar el paradigma y hacerlos ingresar en la lógica del cuidado, me parece que tiene un valor social muy importante. Sí. Por ahí no, hablando, se me viene un recuerdo de, yo trabajo hace muchos años en salud en la provincia de Buenos Aires. La única campaña que recuerdo donde se incluía a los varones específicamente la vacuna de la rubiola y los afiches eran "sé macho", andaba con... porque hablaba así, si sos macho vacunate, digo, una lógica totalmente diferente y fue una campaña masiva. Sabía que iba a pegar más ese mensaje para lo que viene predominando. No, pegar sí, ahora que tenga eficacia no sé. Claro, pero bueno, digamos, y fue en todos los centros de salud, bueno, en ese momento era Berizo, La Plata, el Gran La Plata, y digamos, no sé el impacto que tuvo, realmente creo que fue muy poca, nada. Pero bueno, digamos, que totalmente diferente la perspectiva de dónde pensar el acercamiento. Así es, porque vos lo que estás contando de alguna manera, claro, es, bueno, vamos a incorporar a los varones, pero ¿desde qué paradigma los incorporás? ¿Desde un paradigma de refuerzo de la hegemonía o del lugar dominante o desde una perspectiva de ampliación de su posibilidad de cuidado? Porque esto es algo también, digo, en esta idea de que los cuidados no son importantes, también hay miedos de los varones, por ejemplo, para bañar a un chico, para cuidarlo, que no van a poder hacer esto, ¿no? Porque no hay como un entrenamiento legitimado que un varón puede cocinar, puede cuidar, puede ser, digamos, un buen acompañante en un momento de enfermedad. Entonces, la mayoría, cuando siente que no le va a ir muy bien en algo, ¿viste?, lo larga enseguida. Entonces, en ese sentido, me parece que, ¿no? Cuando uno, lo decía antes, uno es un recién llegado a algo, si no le va muy bien, largás y vas a lo de siempre. Entonces, en ese sentido, me parece que si nosotros tenemos o queremos crear un paradigma diferente en el campo de la salud, esto es un tema que no podemos replicar los modos hegemónicos. Porque precisamente parte de lo que vamos a hacer es subestimar una capacidad y una potencialidad que los varones pueden tener, ¿no? Muy fuerte, para prestar a nivel social. Pero bueno, qué bueno que esta charla te permite, bueno, repensar algunas cuestiones, ¿no? Bueno, siguiente. Estos son algunos de los modos en los cuales las diferencias entre géneros se transforman en inequidad en salud. Acá lo puse todo en la misma diapositiva para que se den cuenta que es amplísimo, son algunos nada más. Amplísimo el espectro en el cual podemos incluir perspectiva de género dentro de la agenda de salud. Desde distribución de los riesgos y relevamiento de las necesidades, es decir, cómo nos enfermamos, cómo nos morimos, qué problemas hay. También cómo nos atienden, cómo atendemos, ¿no? Porque en el doble rol, también como pacientes y como efectores, ¿no?, del sistema de salud.
También, y este es un tema que no es menor, ¿cómo vemos con lentes de género cuando estamos discutiendo cobertura y financiamiento? Y ahora nos vamos a detener un poquito de esto. ¿Qué pasó con los procesos de reforma de los 90? ¿Qué se está discutiendo ahora? ¿Qué es poner una mirada de género en las discusiones actuales? ¿Cuáles son los impactos de género de seguros o de prestaciones universales? Impacta también la equidad de género, la decisión que se tome. También algo de lo que empezamos a hablar, que es los costes o costos de género de los cuidados de la salud, tanto los cuidados profesionales, cuáles son las distribuciones por sexo de las profesiones de salud, cuáles son las relaciones de poder al interior de los equipos de salud, pero también los cuidados domésticos, quiénes cuidan, cómo cuidan, qué pasa con esto, qué pasa con la salud de los cuidadores, que no es un tema menor para estas cuestiones que estamos hablando. Y también qué pasa con los tipos de familia. Las familias han cambiado. La gente, nosotros nos emparejamos, vivimos de manera totalmente diferente a generaciones anteriores. También las decisiones reproductivas son diferentes. Hay coexistencia de modalidades reproductivas en el mismo social histórico también. Y esto tiene una relación específica con el sistema sanitario. A veces de choque, porque el sistema sanitario, incluso nosotros cuando somos efectores, pensamos en un tipo de familia que a lo mejor no existe, ¿no? No existe más. Pero además hay como temas desiguales. Yo acabo de terminar una investigación, yo trabajo en la Facultad de Psicología y dirijo proyectos UBASIT. Y terminamos una investigación sobre infancia, temas de género en la salud de la infancia. Y nos dimos cuenta que una de las cuestiones que preguntamos es quién lleva a los chicos a las consultas de salud. Pero también qué pensamos los profesionales cuando recibimos chicos, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando trabajamos con sectores medios, si no viene la mamá, pensamos que es una madre abandónica, que algo está pasando, digamos, algo terrible. Si viene un pibe de sectores populares con la vecina, o con la abuela, o con el tío, decimos, bueno, lo trajo alguien. Entonces, en ese sentido, también tenemos una mirada diferencial sobre lo que es un vínculo o un lazo social según el sector social, e incluso cuando muchos de nosotros pertenecemos a los sectores medios, tenemos un modelo muy burgués de lo que es una familia. Y si va con el padre, es maravilloso, es un padre excelente, como es un golpeador, lo que sea, pero... Eso además. Divino, hasta tanto. No puede ser esta persona que golpea. Si trajo a los nenes, es como una ternura. ¿Es así? Es así. Y además también pensamos que en los sectores medios la gestión de la infancia es una cuestión muy individual. Es solo de la familia, es solo de la casa. Y tenemos una mirada que la gestión de la infancia en los sectores populares tiene que ser colectiva. Digo, esto me parece que es interesante que lo empecemos a ver porque... Esta mirada también está reforzada desde el derecho, digamos, de la forma que se estiman los derechos y deberes de los hijos. El buen padre de familia como ejemplo de las relaciones comerciales, o sea, está impregnado de todo nuestro sistema jurídico, ¿Querés abrirlo un poquito más para...? Bueno, no, o sea, desde cómo se asignan, o sea, el hecho de cómo se asignaban los deberes, la parte potestad, digamos, el hecho de lograr la coparentalidad en la parte potestad, digamos, también fue un avance, digamos, también feminista. Así es, tal cual. Lograr que sea compartida, lograr, digamos, también la mujer bajo tutela jurídica del hombre, el hecho de que no podía adquirir bienes por sí misma ni aún cuando trabaje, o sea, a la situación que estamos hoy es muy diferente, ¿no? Y también lo que vos decías hoy, que se da en el sistema de salud, digamos, como qué pasa cuando va un hombre, también se replica en el sistema educativo. Digamos, eso pasa lo mismo cuando va un hombre a las reuniones o cuando un hombre lleva... Por otro lado, yo creo que también, si bien por un lado se valoriza, digamos, lo que está diciendo el hombre que lleva a su hijo, también hay algo de que, como decir, bueno, el médico también, yo siento que no le da toda la información cuando va un hombre, porque tampoco sabe toda la información sobre su hijo, o sea, es como
Si es una idea que la agenda de salud de los chicos no la tiene un varón en la cabeza. Haciendo como un recorrido histórico, vos planteabas los años 90 como el gran momento donde la desocupación influyó fuertemente en la masculinidad, el hombre que encontrábamos en ese momento deprimido. Ese hombre que se quedó en la casa porque salió la mujer a trabajar para el sustento de la familia. No asumió los roles de la crianza, o sea, algunos los asumieron. En términos generales, la mayoría es como que la mujer siguió el cuidado de los hijos y además el trabajo afuera. Y hoy por hoy es cierto, digamos, sobre todo nosotros, yo por ejemplo que trabajo con sectores populares bastante, digamos, marginales y demás, sigue sorprendiendo que venga un hombre a traer un chico y lo primero que le preguntas y la madre como si no hubiera habido este proceso todo de asunción del rol proveedor por parte de las mujeres. De la misma manera vemos el tema de salud, el hombre que no consulta ante los primeros síntomas, hoy lo vemos en las mujeres. El tema es que se hace cargo de la provisión económica y cuidado de la familia. Ese cuidador, ese que se hace cargo de eso, parece que no tuviera que estar a cargo. Porque digamos, en sectores populares las mujeres trabajan, pero trabajan en el sector informal, sin posibilidad de enfermarse. O sea, lo cierto es eso, o sea, hubo muchos cambios, pero no sé, a nivel de los derechos no lo son tantos. En el sector más empobrecido, por ahí en el sector medio es diferente. Yo lo que diría es que hay nuevas complejidades, tomando esto mismo que vos estás diciendo. Y me parece que hay que ir monitoreando y hay que ir interviniendo y pensando sobre las nuevas complejidades, que es esto que vos señalás. Por ejemplo, primero, con respecto a sectores populares, las crisis, fundamentalmente la de los 90, 2001, etcétera. 2001 fue diferente, por muchas razones, el modo de salida del 2001, ¿no? Porque hubo vía los movimientos sociales, las asambleas, digamos, como que fue una salida muy diferente y los movimientos territoriales empezaron a tener comisiones de mujeres, digamos, como que fue otra cosa. Que en los 90, que fue como más individual la cuestión, donde los varones que se quedaron en las casas se quedaron deprimidos, impotentes. No, porque digo, que la realidad te pase por arriba no implica que vos necesariamente elabores algo diferente. Entonces, en ese sentido, criados desde un paradigma, y aparte, no solamente ellos criados, sino mirados, los demás también los miraban así. Entonces, incluyendo las mujeres, mirá quién tengo. Digo, yo me acuerdo haber hecho una capacitación con mujeres de sectores populares, agentes de salud, en la dirección de la mujer, y varias me decían, bueno, yo a este vago, yo me lo voy a sacar de encima. Digamos, porque digamos, para lo que sirve y para lo que da, digamos, ya, viste, me maltrata, no trae plata, no hace las cosas, yo no lo aguanto más. Y así clarísimo te lo decían. Entonces, en este punto, mira, tenemos la paloma de la paz. Estos paradigmas de la masculinidad y la femineidad y todo tipo de cuestiones, para desmontarlas hay que trabajar con esto, para que uno pueda tener posiciones diferentes, individualmente y como colectivo. Y yo tomaría muy especialmente lo que vos traes, porque lo vemos, como que las mujeres de sectores populares, que trabajan a destajo, que viajan mucho, o sea, están muchas horas y que además son cuidadoras, etcétera, a la consulta llegan muy tarde, porque no tienen tiempo. No tienen tiempo. Además que el hospital público, por lo menos en provincia de Buenos Aires, funciona de 8 a 12. Así es. Bueno, este es un tema. Ese es un tema. ¿Quién saca el turno? ¿Quién pide el día en el trabajo? ¿Pide el presentismo? ¿No? Para hacer para el propio trabajador de la salud, hasta hace muy poco, vos faltabas un día y perdías todo el premio por presentismo, que era el 40% del sueldo. Así es, porque esto que estás diciendo es la coexistencia de modelos más alternativos con que el neoliberalismo está anclado al interior de las relaciones laborales, de los derechos, y eso todavía no se desmontó. O sea, hay grandes avances, pero hay ciertas cuestiones.
En todo lo que es el contrato de trabajo en el sector salud, está fuertísimo. ¿Qué es esto, no? Pensaba que, bueno, estamos viviendo situaciones que no tienen que ver con el paradigma que teníamos, ¿no? O sea, la sociedad estaba estructurada alrededor del trabajo y hoy en día no le podemos asegurar internacionalmente, me refiero, la situación de empleo a cada una de las personas, de ahí que tenemos tanto porcentaje de población excluida, ¿no? Por ahí uno necesita recibir un plan o una ayuda, pero no es lo que entendemos por trabajo. Y me parece que también impacta de manera diferente esta falta de trabajo en el varón que en la mujer. De hecho, cuando un varón se jubila, muchos entran en depresión porque lo constitutivo es el trabajo. La mujer, como también tenemos toda la cosa del cuidado, de la familia, por ahí deja de trabajar, pero tiene otras cosas para hacer, entre comillas. Y esto también me parece que es una diferencia para pensarla. Sí, claro. Ahora, yo lo que diría, y ahí con mirada de género, de lo que vos estás agregándole condimentos de género, primero que el organizador, el trabajo como organizador también es histórico. Digamos, porque nosotros estamos hablando, tenemos como una idea, la modernidad, digamos, siglo XX, el trabajo protegido, tenemos una idea, ¿no? Y ese es un trabajo también de los varones de la casa, ¿no? Entonces, un trabajo estable que daba identidad, la masculinidad ligada a eso, que es, digo, eso aconteció entre los años 30 y los 60. Si uno mira para atrás, no existía ese tipo. Bien. Y hubo un cambio fundamental que es, primero, la pérdida de la estabilidad laboral. La pérdida de la idea de que yo voy a ser durante toda mi vida trabajador de un tipo de actividad, ¿no? La identidad del ferroviario, digo, mira, incluso nosotros mismos. Muchos de no sé, son todos profesionales o trabajadores comunitarios, no sé, pero digo, muchos de nosotros estudiamos o pensamos nuestra trayectoria de una manera y después fuimos haciendo otras cosas, ¿no? Y es así, sabemos que a lo mejor en 5 años haremos otra cosa, en 10 años, bien. Esto por un lado. Por otro lado, la incorporación de las mujeres, el cambio a empleos menos protegidos, porque yo tomo algo de lo que vos decías recién, las mujeres, por ejemplo, entramos masivamente a ciertas tareas en los años 90, pero eran empleos no protegidos, sector servicios, precarizado. De hecho, el empleo mayoritario de las mujeres en el país, 1 millón de trabajadoras, es el empleo doméstico. Y me parece que hay que ponerlo también de esta manera cuando hablamos de empleo femenino, qué empleo es, en qué condiciones. La diferencia entre lo que gana un camionero y lo que gana una empleada doméstica. ¿Cuál es la tasa de masculinidad de los camioneros? 99,99. Bien. Cuando se discute, por ejemplo, salió hace poco una mujer que no sé si en Salto, en Tucumán, no le permiten ser colectivera. ¿Qué es lo que se está discutiendo ahí? Es esto. Esta mujer, cabeza de familia, no quiere ser empleada doméstica, trabajando 12 horas fuera de la casa por poca plata. Quiere ser colectivera porque quiere estar agremiada, porque quiere tener un buen sueldo y porque desde esa perspectiva, y con obra social, y mantener a su familia desde ahí. Digo, también son estas cuestiones, ¿no?, que están por detrás. Y el gremio de colectiveros no quiere que ella sea colectivera, precisamente porque eso, digamos, se defienden. El sector salud, digamos, las mujeres y la feminización que se da en el sector salud también lo hace de una manera, digamos, precarizada, informal, como educación de servicios muchas veces, y sin relación con la tecnología, que sería lo que más jerarquía tienen también, porque vienen de universidades de carreras que también están feminizadas y que tienen poco, digamos, en términos, digamos, tienen más que ver con el cuidado, digamos, de personas sin el uso de tecnologías ni blandas ni duras, digamos, de tecnologías solamente blandas como en Ahora, esto que vos estás diciendo, que es así, yo lo relacionaría con lo que vos dijiste antes y con lo que vos dijiste recién, que es que a veces vivir en condiciones jodidas te permite una mayor flexibilidad. Entonces, esto hace que a lo mejor en la vejez, las mujeres, como te las tuviste que arreglar con mucha imaginación durante toda la vida, entonces, bueno, te vas al grupo de la tercera edad, te vas al baile, te vas a la literatura y algo haces. ¿Entendés? En cambio, los varones, muchos varones, que estuvieron acostumbrados a una identidad fuerte dada por el trabajo y una sociabilidad fuerte dada por el trabajo, ¿no?
los compañeros de trabajo, el grupo de amigos con el cual asado, el fútbol, pero son del trabajo, la pertenencia. De esta manera, parte de lo que pasa es que al desafiliarte laboralmente, y en el mejor de los casos que esa desafiliación sea mediante la jubilación, porque a veces te desafiliaste totalmente, sin esa protección, lo que pasa es que, bueno, ¿qué haces? ¿No? O sea, digo, los huevos en una sola canasta puede ser que te desgasten menos, que tengas un solo objetivo, pero después puede ser que no sepas qué hacer con otras cosas. Por eso digo que los ideales de género hay que pensarlos de una manera flexible. No podemos ser muy tajantes para poder entender la determinación en las condiciones de vida, en las condiciones de posibilidades y en las condiciones de salud. Sino que hay que pensar todo este entramado, ¿no? Bien. Entonces, y por último, la gestión y la toma de decisiones, que también vamos a ver. Vamos a ampliar algunas cuestiones, ya empezamos a hablar, pero vamos a ir tema por tema.